aquello que te duele, aquello que te angustia. ¿Cómo lo resolvemos? ¿De qué manera lo ponemos delante del Señor? Porque primero nos dice que no tenemos que ver, o podemos ver la paga de nuestro hermano, pero tenemos que ver nuestra viga. Y sí, todos tenemos errores de diferente forma y de diferente manera. Y cada uno va a tener una consecuencia de sus actos delante del Señor. Estés consciente o no estés consciente. Pero cada uno tenemos esa consecuencia. El objetivo del día de hoy es aprender a clamar a Dios en medio del dolor. Difícil, diría Silvia Pinal, dificilísimo, ¿no? En alguna película que hizo. Dificilísimo, ¿por qué? ¿Cómo poder clamar al Señor en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, confiando plenamente en su misericordia? ¿Cómo puedes saber que vas a recibir lo que no mereces? ¿Cómo puedes atenuar algo en donde no depende de ti, sino depende del Creador? Y es ahí donde debemos nosotros aprender a clamar a Dios en medio de ese dolor, de esa angustia, de las circunstancias o de la situación en donde cada uno de nosotros estemos pasando. Oramos. Amado Señor, en esta mañana ponemos en ti, Señor, este Salmo 69, Señor. Sé tú, Señor, dirigirnos a cada uno de nosotros con esa voluntad, Señor. Que tu palabra nos instruya constantemente. Que tu palabra remueva, Señor. Que nos quite de ese estado de confort en el cual muchas veces estamos, Señor. Ayúdanos a ver con unos ojos espirituales. Ayúdanos a escuchar con esos ojos espirituales que has puesto en tus hijos, Señor. Ayúdanos que en esta mañana siga siendo tu palabra y tu Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, Señor. Y que siga renovando nuestro entendimiento, nuestra comprensión, pero sobre todo, Señor, que siga habiendo ese fuego, ese temor reverente hacia tu palabra, hacia tus mandamientos, hacia cada uno de tus conceptos y preceptos que has establecido en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a ser esos pequeños cristitos, Señor, que tú nos has puesto un ejemplo muy grande y maravilloso, Señor. Por eso te honramos y te damos a ti toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues en este salmo, todo el material que Familia Semilla nos coloca es de grande bendición. Es de grande bendición porque hay un esfuerzo de parte de todo el equipo del pastor Heriberto y junto con varios pastores se unen para poder darle sentido a lo que la palabra de Dios nos habla. Y gracias a eso, ese trabajo arduo, nos plasman a nosotros a través de un material que nos dan como servidores y en mi caso como pastor, pero que está abierto a todo el público. Y que si tienes alguna duda para conocer este material, con mucho gusto nosotros te lo vamos a dar. Porque es importante que cada uno de nosotros conozcamos el material que el Señor coloca en nuestra congregación, lo que es Familia Semilla. Entonces, pues vamos a dividir, y no tanto el dividir, sino para darle un contexto más claro a todo este Salmo 69, lo vamos a poner en 4 aspectos. El primer aspecto es el clamor desde el abismo. ¿Qué podemos entender sobre esto? Ese clamor donde esas profundidades, esa profundidad a donde solamente el Señor puede llegar a tu mente y a tu corazón. Y que muchas veces las personas, nosotros como seres humanos, no podemos comprender.
y que de alguna manera nos atrevemos a juzgar, o mejor dicho, a mal juzgar. Pero el Señor tiene todo el control. Y antes yo decía, no, es que se pierde el control. No, hasta lo que tú te descontrolas muchas veces está controlado por el Señor. Por eso pasamos por Romanos 8:28. Que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, todo lo que te llegue a pasar en esta vida, saca ese provecho y velo como una bendición. ¿Qué es una bendición? Es la capacidad que el Señor nos da para cumplir su propósito. Es esa capacidad. Entonces, ve las cosas eternas y no veas las cosas temporales. Dice, clamor desde el abismo, y vamos a empezar con el versículo 1 y vamos a dar lectura. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, en ese lodo profundo donde no puede hacer pie. He venido a abismos, a profundidades de aguas, y la corriente me ha anegado, me ha arrastrado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Mis ojos están cansados. Mis ojos están lagrimeando constantemente. Porque estoy clamando de ti, porque hoy, dice aquí el salmista David, en un lenguaje muy poético, pero muy visual, en donde está en esa profundidad de angustia. Y deja lo bonito que se escuche, sino que muchas veces nosotros estamos al borde de la desesperación. ¿Por qué? Que tal vez mi esposa, mi esposo, mis hermanos, mis amigos, mis hijos, no puedan comprender lo que hoy el Señor me está revelando. Pero aquí dice David que está en esas aguas profundas en donde no solamente el Señor ve lo externo en su vida, sino es partícipe de lo que te está pasando, de lo que le está sucediendo, porque Él se ve en un colapso. Está colapsada su alma, su angustia. Sí, por eso dice, estoy hundido en cieno profundo, donde no hay donde hacer pie. Ya no sé qué hacer. Estoy en un terreno donde no me puedo mover, donde a veces quisiera gritar, donde a veces quisiera hacer muchas cosas porque me siento desesperado. Y David se ve en una dirección, sin tener una estabilidad, sin tener un control. Y muchas veces llega a generar una impotencia en el ser humano. Llegas a sentirte impotente ante estas circunstancias que abruman el alma y el corazón. Nos llegamos a sentir incomprendidos. Pero también dice la palabra y dice aquí el Salmo, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Es más fuerte lo que le está pasando y lo está arrastrando de lo que él pudiera decir, no quiero. Por eso dice al final, cansado estoy de llamarte, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y David ha estado clamando tanto al Señor que se siente agotado, que ya no puede ver una salida, que está lleno de lágrimas y no puede ver, que su alma está quebrantada. Y ese clamor hacia el Señor no cesa. No deja de decir, te necesito de ti. Y muchas veces es lo que pasa en la vida de los hijos de Dios. Esa angustia, esa necesidad. Y es cuando te sientes ahogado en ese abismo, en esas profundidades, donde no sabes si hay una salida o no la hay.
Pero esto no se permite, el Señor permite que le estemos adorando, que le estemos clamando, que entendamos que en Él se puede todo. Versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen, los que me odian sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez, tú conoces lo necio que soy, tú conoces la necedad en la cual a veces vivo. Y mis pecados no te son ocultos. Y aquí el salmista está haciendo una confesión, pero dentro de la misma confesión está trayendo humildad. Hay humildad en él, porque David no se está justificando por lo que hace o por lo que deja de hacer, sino que simple y sencillamente reconoce su pecado. Dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Esto no lo lleva a la amargura, sino que todo lo contrario, lo lleva a una humillación, de reconocer su pecado, de saber que existe Dios. Y eso nos debe de enseñar a nosotros que en esos momentos de prueba, de angustia, de estar en lo profundo, hay un Dios que lo puede mucho. Y ese Dios está contigo y está conmigo. Y debemos de ceder, de menguar y de saber esperar en Cristo para que Él siga haciendo su obra. Versículo 6. Y dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor, Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan. Oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrentas, he recibido insultos. Por el amor tuyo, confusión ha cubierto mi rostro. En medio de ese dolor, David, que está plasmando en este salmo, está diciendo que las otras personas que lo pueden observar no puedan confundirse y puedan menguar su fe. Es tanta su ocupación por aquellos que aún están por conocer a Cristo y por conocerlo, que no sea una piedra de tropiezo Él para ellos. Dentro de su aflicción, dentro de toda esa angustia que Él está viviendo y el aprobio y los insultos, Él está siendo cuidadoso para que la otra persona pueda llegar a los pies de Cristo. Versículo 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos, esas ofensas de los que te vituperian, los que te insultan, cayeron sobre mí. Lloré afligiendo amargamente. Con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta, por insulto, pues además silicio por mi vestido, porque me llegué a vestir de luto y vine a hacerles por aprobio burlas. Dice, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían. Porque llega un momento en que te hacen burla pública por seguir al Señor. Y después dice, en sus canciones los bebedores, los borrachos, ¿no? Y aquí podemos ver ese rechazo y esas burlas. David se siente rechazado por su familia, por seguir al Señor. Y dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y David se vuelve un objeto de burla por creer en Dios, por hacer lo que Dios le está mandando a hacer. ¿Por qué? Porque eso provoca un celo en la vida del creyente, un celo divino, un celo de Dios.
Y David lo está plasmando, porque él tiene esa pasión por Dios. Porque dice aquí su verso, en el 9 dice, porque me consumió el celo de tu casa. El sufrimiento por causa de Dios es un honor. Debes de verlo honorablemente. El que haya un celo en tu vida por amar a Dios. Vamos a ver el segundo concepto. Y el segundo concepto es clamor confiando en su misericordia. Ese clamor confiando en que Dios está haciendo la obra. Dice verso 13, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Y aquí este salmo da un giro de 360 grados. ¿Por qué motivo? Porque ahora David está orando por misericordia. Esa angustia que venía pensando, que venía viviendo, ahora cambia en su totalidad. Ahora ya no es angustia. Ahora eso se vuelve en una firmeza en su oración, en su clamor. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Y empieza a reconocer no los méritos que él tiene como rey. Imagínense, un rey. Y nos hace ver cómo nosotros ya no está en nuestras fuerzas, sino ya está en esa profundidad del carácter, de la misericordia, de la bondad, de la piedad de nuestro Señor y Salvador. Estás ya en un carácter de redención en Dios para tu vida. Y David lo está diciendo, dice, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. El fundamento para orar, la oración del justo, puede mucho. Tu oración al Señor es una comunión. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que dentro de ese sufrimiento que tú estás viviendo o que David estaba viviendo, la fidelidad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios es justo con lo que hoy tienes y con lo que hoy no tienes. Porque ese fundamento en la oración es segura. Porque Dios va a estar en ti. Vamos a ver el término en hebreo de lo que significa misericordia. Y misericordia aquí es yesed, gracias, que denota el amor fiel. Pero ve lo que dice a continuación. Un amor fiel y constante de Dios ¿hacia quién? Hacia ti y hacia mí. Y en ese tiempo igual. El tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Entonces vemos que el carácter de Dios en esta parte habla de un amor redentor. Su misericordia. Lo que tú y yo merecíamos y lo que merecía el rey David, no se lo dio. No nos los dio. Y no nos los va a dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que seamos salvos. Para que creamos en el unigénito de su Hijo. El creer es difícil, pero nosotros sabemos que sus tiempos son perfectos y tenemos que orar en ese tiempo propicio. ¿Cuál es el tiempo propicio? Todo el tiempo. En todo tiempo nosotros tenemos que orar porque su tiempo está lleno de su buena voluntad. Es perfecto. El tiempo es favorable.
Cuando todas las cosas parecen mal y viene esa humillación a tu vida y ese reconocimiento de su misericordia, el tiempo se hace favorable. ¿Por qué? Porque Él está ahí. No te sientas jamás solo ni sola. Y David cambió. Verso 14. Y dice: sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue, que no me arrastre la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna, porque buena es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades, esa inmensa compasión que tienes sobre tus hijos. Mírame, veme. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, sálvala, líbrame a causa de mis enemigos. Y aquí David está persistiendo en esa oración. No deja de poner el dedo en el renglón. En esa oración en la cual muchas veces nosotros oramos y se nos olvida lo que oramos. Y no somos persistentes en lo que estamos orando. Y esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque es una oración constante, clamante, intensa, en donde el Señor no lo ve mal. Se da cuenta que existe una necesidad en ti y en mí. Y se da cuenta que hay una necesidad en David. ¿Por qué? Porque David está clamando porque lo liberen del lodo. Porque se siente atrapado. Se siente que lo lleva a la corriente. Y hay veces que dices, bueno, ya no quiero nada, voy a hacer lo que tú quieras hacer. No, no. No dejes de poner el dedo en el renglón de la palabra de Dios. Síguete congregando, sigue haciendo tus estudios, sigue haciendo tus devocionales. No decaigas en la palabra. No te fíes de ningún hombre. Fíate del poder y de la voluntad y de la misericordia y de la piedad que tiene el Señor sobre sus hijos. Eso es lo que está diciendo. Y es una carga espiritual en la cual dices, híjole, ¿qué debo de hacer? Porque muchas veces nos duele la carne. Pero aquí lo que nos está diciendo la misma palabra, que esa intensidad te lleva a esa oración. No es una oración vacía, que en 5 minutos te olvides de ella, sino que es una oración en la cual el Espíritu Santo te promueve. Y eso le agrada al Señor. No es algo equivocado. Y muchas veces te dicen, ya frena, ya no ores. Pues ya oraste, ya para qué lo vuelves a orar. No. David en todo momento está suplicando, pero suplica con una humildad, con una sencillez. Y se dirige hacia el Señor con diferentes verbos en los cuales nos hacen ver esa diferencia. Y ve lo que dice: respóndeme, sácame, líbrame, escúchame, no escondas tu rostro, acércate, redímeme, sálvame. Y es un cúmulo de ruegos. Y esto me enseña a que yo no oro de esa forma. O mejor dicho, no oraba de esa forma. Porque hoy sé que lo podemos hacer. Y es una total dependencia en donde se da cuenta el Señor y te das cuenta tú que dependes de Dios. No dependes de un ser humano. Versículo 19.
Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio, mi vergüenza. Delante de ti están todos mis adversarios, todos esos enemigos. El escarnio, esos insultos han quebrantado mi corazón y estoy aconjugado. Estoy sin ánimo, estoy desanimado, estoy sin aliento. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esa forma? Otra más, y otra más, y otra más. Y dice, estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Y si te das cuenta en el verso 19, es uno de los versos más hermosos y más conmovedores. Porque dice en el verso 19, tú sabes mi afrenta, tú sabes las ofensas, mi confusión y mi oprobio, delante de ti están todos mis adversarios. Él no te conoce a la ligerita. Tú puedes engañar. ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿Y cómo vas? Mejor. Pero no puedes decir, estoy desgarrado por dentro. Me siento ofendido. Me haces falta. ¿Y cómo estás? Bien. Por eso dice que es uno de los versos más conmovedores. Porque Dios sabe la situación en la cual te encuentras el día de hoy. ¿Cómo vienes presentándote ante Dios el día de hoy? Él lo sabe. Vamos a ver lo que significa, ¿verdad? En el verbo hebreo, dice, tú sabes, es yada, que implica conocimiento íntimo y profundo. Tú no solamente ves lo que yo contesto, no solamente te ves, arréglate, píntate, ponte guapo y adelante, y sal avante. Pero por dentro te sientes mal. Por dentro estás desanimado. Y esa parte donde dice yada es donde el Señor conoce esa yada que hay en ti. El ser humano lo puedes engañar, pero a Dios no. Por eso dice, el Señor dice, tú solo no ves mi dolor, tú lo conoces más que nadie. Que hay veces que no sabemos expresarlo. Hay veces que no lo... Dice, es que los hombres no lloran. Ya no llores, mujer, porque si no se van a aprovechar más de ti. No. Llora lo que tengas que llorar y habla lo que tengas que hablar, con prudencia, con sensatez. Verso 21. Y se me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y vemos que David habla de un desprecio y de una humillación. ¿Por qué? Porque dice, me pusieron además hiel, amargura, por comida. Dice, y en mi sed me dieron a beber vinagre. No solamente es un dolor físico, y es algo muy parecido y bíblico de las aflicciones que pasó nuestro Señor Jesús. Que a pesar de estar molido, el Señor nunca abrió sus labios para decir,
no voy a dar la vida por ti. No voy a dar la vida por ti, David, sino que el Señor absorbió. Pero eso no quiere decir que no se haya dado cuenta del desprecio, porque muchas veces tú puedes sentir ese desprecio y tienes que caminar, como dice mi esposa, sin ofensa. Porque a veces es muy tangible, muy visible un desprecio. ¿Sí? Vamos por el concepto número 3. Y dice, el juicio sobre los impíos, los que no les interesa la palabra, los que deliberadamente no quieren hacer lo que dice la Escritura. Dice, versículo 22, sea su convite, su banquete, delante de ellos por lazo. ¿Qué es un lazo? Es una trampa. Que sea por ellos trampa a lo que es para bien, por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos, derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Aquí ya lo vemos difícil, ¿no? ¿Cómo vas a orar porque tenga un castigo otra persona? ¿Pero qué crees? Esta oración es una oración justa. Esta oración pide justicia. Esta oración es bíblica. La venganza no es por ti, definitivamente. Pero dice que David está clamando, sea su convite, sea ese banquete por lazo, por trampa, sean oscurecidos sus ojos, derrama sobre ellos tu indignación. Y de alguna forma esta es una reacción carnal que muchos tenemos y que posiblemente pudiese confundirse de una reacción carnal, de tus necesidades, de algo personal. Pero esto invoca una oración profética y justa. ¿Por qué? David era un salmista, estaba ocupado por otras personas, por aquellos que le iban a hacer daño. Sabía perfectamente quiénes le iban a hacer daño, inclusive hasta sus propios hijos. Pero bajo esa dirección está clamando aún por el Señor. Está clamando y le está diciendo, Dios, haz justicia de aquellos impíos que me están oprimiendo y que te rechazan a ti y que están rechazando. ¿Cuántas veces ha pasado eso en nuestras vidas? Y no nos vamos lejos con nuestra propia familia. ¿Sí? Entonces, esto nos recuerda en todo tiempo que Dios no hace excepción de personas y que Dios es amoroso. Pero dentro de ese amor y es justo. Por eso toda toma de decisión que tú hagas, consúltala previamente antes de que lo hagas. Consúltalo con el Señor y no dice, consúltalo con aquello que más confianza le tengas, no. Consúltalo en la palabra. Consúltalo con un hermano en la fe. Y vas a ver qué redención hay en las palabras que ese hermano te pueda colocar a través de su escritura. Por eso dice 1 Pedro 4:11 que todo lo que nosotros hablemos conforme a la palabra de Dios. Te lo estoy parafraseando. Y que si alguien tiene que ministrar a otra persona, ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por los siglos de los siglos el Señor. Amén. Y después dice, aquí no está hablando de una venganza personal, está hablando de una venganza celestial. David no se está justificando de que él va a hacer por su propia mano tal o cual cosa. Han escuchado muchas veces de que, y no le gusta que le digan sus verdades.
¿La verdad sobre de qué? Si no hablas conforme a la palabra, hablas conforme a lo que tú ves. Y eso no es así. Y por eso es que David no ejecuta esa justicia, sino que pide que el Señor, a base de la oración, haga su propia justicia. Acompáñame a Romanos capítulo 12, verso 19, y Pablo lo maneja así. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y a veces te quieres justificar delante de los hermanos, o te quieres justificar delante de las personas, o quieres limpiar tu nombre por X o por Y, pero limpiando tu nombre ejecutas venganza. Ah, pero él hizo esto. Ah, pero él dijo aquello. Y recuerda, no es por ahí. Versículo 25. Dice, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos, sean borrados del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. El Señor no tarda su promesa, pero el Señor no tarda de pagar mal a quien actúa mal. No está en tu poderío o en tu concepto personal, sino el Señor no retarda el mal para quien necesita, no el mal, sino justicia. La justicia es del Señor, no es tuya. Y a veces eso no lo entendemos. ¿Por qué? Porque mismo Dios está diciendo que el mismo pecador va a seguir endurecido en su pecado. Y tú quieres cambiar su manera de pensar equivocadamente. ¿Sí? Y esta misma doctrina, porque esto es doctrinal, está basada, o mejor dicho, se basó en el apóstol Pablo. Vamos por favor a Romanos capítulo 1, verso 24 al 28. Y dice así, Romanos 1, 24, 28. Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque Él es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y ve este último verso. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y cómo los entregó? Y los entrega a quien constantemente o reiteradamente rechazan al Señor. Lo rechazan. Hay quienes dicen, yo no quiero nada, y hay quienes rechazan conforme a sus acciones, que son cosas que van de la mano. Y muchas veces decimos, bueno, pues van a tener un castigo severo, ¿no? Pero el castigo severo no es lo primero que se ve. Y a veces nos vamos, ay, qué bueno que ya. No es lo primero que se ve, sino
lo que se ve es cuando el Señor abandona a esas personas y las entrega con un corazón endurecido en sus propias concupiscencias, y ve cómo lo respalda. Vamos por favor a Hebreos, al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 26 al 27. Y dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso es que dice, esta expresión dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escrito entre los justos. Los excluye, los quita del libro de la vida. Qué difícil ser excluido del libro de los vivientes. Y el ser excluido del libro de los vivientes, pues no es no morar con él. Ve lo que dice en Apocalipsis capítulo 3 al 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y vamos a Apocalipsis también, capítulo 20, verso 15. Apocalipsis 20, verso 15. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ay. Y aquí vemos cómo el salmista David reconoce que no todos van a ser salvos. Es lo que está diciendo en estos versos. La justicia de Dios se va a manifestar en la eternidad. Eso es lo que está hablando el salmista, es lo que está hablando David. Vamos al último, que es el cuarto concepto. Y dice así: la esperanza para los humildes. Uy, la esperanza no avergüenza, ¿verdad? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que se nos ha dado. La esperanza no avergüenza. Dice versículo 29, mas a mí, afligido y miserable, pobre, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Dentro de ese dolor, dentro de esa angustia, habla David que lo va a seguir alabando, pero sigue su mirada en Dios. En ningún momento ha apartado su mirada en lo que Dios quiere para él. No ha dejado de verlo en ningún momento. Y dice que aún estando afligido y adolorido, ya no clama por justicia, ahora clama por salvación. Después de esta situación de venganza, ahora su petición está desbordada y se desemboca en una adoración hacia el Señor. Necesitas en algún momento que estés pasando por una angustia, por una necesidad, por una tribulación, por ciertas circunstancias para poder adorar al Señor. ¿Necesitas hacer eso? ¿Necesitas pasar por ese tipo de cosas para que puedas adorar al Señor? Y lo que está invitando el salmista es que nosotros tenemos que adorarlo en medio de ese quebranto, en medio de esa circunstancia, porque eso nos va a dar una señal. Y la señal es la madurez, una madurez espiritual, en donde en todo estamos alabando al Señor. Vamos por favor a Habacuc, capítulo 3, verso 17, y vamos a leer al 18. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada,
y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En todo. Imagínate nada más de qué manera David está adorando al Señor sin tener todos los elementos que hoy en día nosotros tenemos. Verso 31. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos. ¿Qué es un menesteroso? Es un necesitado. Oye, soy un menesteroso porque lo necesito. Y no menosprecia a sus prisioneros. Fíjate que esto impacta que en medio de esa aflicción aún tengas ese ánimo de buscar a Dios. A pesar de lo que estás viviendo, a pesar de lo que está pasando, las circunstancias en las cuales pues estés viviendo, ya sea solo, sola, aparente o con otras personas, el Señor nunca te da la espalda. El Señor es fiel y te acompaña en cualquier circunstancia, en cualquiera. Por eso es que Él va a poner el querer como el hacer, ¿sí? Tu adoración hoy en día es visible, es tangible. En ese momento cuando tú estás delante de la presencia de Dios, es tangible. Puedes tú decir, David, es visible lo que tú le estás pidiendo al Señor. O lo que tú estás aceptando, lo que tú estás recibiendo. Porque muchas veces no es que tú demuestres que estás en Cristo, sino que tus acciones y tu ritmo de vida y tu estilo de vida dan a conocer que estás en Cristo. Y eso tiene que ser esa lumbrera en el camino de otros. Vamos por favor a Mateo capítulo 5, verso 16. Y ve lo que dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso debemos de cuidar nuestro testimonio. Por eso debemos de estar entregados al Señor. ¿Pero qué crees? El Señor no es sordo. Sabe perfectamente lo que tú necesitas. Pero a través de su escritura, Él está redarguyendo tu entendimiento, tu corazón, para que podamos ser libres y sentirnos libres. Y a pesar del quebranto en el cual tú estés viviendo, puedas saber que hay una respuesta, hay una solución. ¿Sí? Dice aquí que la palabra prisioneros, y puedes estar prisionero de tu forma antigua de vivir y quieres combinarla y quieres hacer una sola. Hoy por el amor de Cristo eres libre. Vive esa libertad. Vive ese amor. Reaccionemos ante ese amor. Es lo que dice el libro de Isaías, capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Siempre necesitamos del Señor, absolutamente todo el tiempo. Versículo 34. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión
y reedificará las ciudades de Judá y habitará allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. Hay una visión de resurrección y hay una glorificación. Hay una gloria en todo este final de este salmo. No dejes de dejar el dedo en el renglón. El Señor está con cada uno de nosotros. El Señor dice aquí que va a salvar, reedificar y hará habitar a los que le aman. ¿Oramos? Amado Señor, en esta tarde te seguimos dando las gracias, Señor. Gracias por tu humilde misericordia. Gracias, Señor, porque nos has puesto delante de ti, Señor. Gracias por esta palabra que llega al profundo de nuestro ser, Señor. Síguenos llenando de ella. Síguenos haciendo esos vasos de misericordia, Señor. Síguenos dando entendimiento, comprensión. Ayúdanos, Señor, a meditar en ti, a contemplar tu escritura, Señor, a saber que ahí viene la vida eterna para cada uno de nosotros, Señor. Por todo esto, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a